En este vídeo vamos a recorrer el rincón temático dedicado a los grandes premios internacionales que tuvieron lugar en España. Empezamos en este espacio tan especial que tenemos en la exposición piloto, en el que hemos ubicado este diorama que nos ha prestado el fabricante de miniaturas que ya empieza a ser mítico, Velasor. Aquí veis este cartel elaborado con documentación del Gran Premio, en la que aparecen fotografías, una de ellas de la misma curva que tenemos aquí dioramizada. Este diorama ya ha recorrido más ubicaciones que la nuestra, pero no nos cansamos de verlo. Este es tan solo el principio de este rincón temático. Para completarlo tenemos que movernos por la exposición e ir a esta zona donde tenemos información sobre los demás grandes premios que han tenido lugar en España, tanto grandes premios de España como con otra denominación, grandes premios internacionales en general. Aquí tenemos un análisis de cómo nacieron todos los circuitos. Por otro lado, tenemos también el listado de todos los ganadores, de todos los grandes premios que tuvieron lugar, documentación, prensa y fotografías y esquemas de todos los circuitos. El primer Gran Premio Internacional, considerado así por ser organizado por el RACE, y en los libros aparece como el primer Gran Premio de España, que en realidad fue una reunión de amigos impulsada por Alfonso XIII, en donde todos los competidores corrían con sus coches particulares y eran aristócratas, amigos del rey. Ganó el Marqués de Salamanca, segundo quedó el Marqués de Olencia y como curiosidad quedó de sexto Matías Oñate y López, Marqués de Ujena, una persona vinculada a Sarria, nieto de Matías López y, como digo, vinculado a Sarria, dado que Matías López, el insigne chocolatero, era natural de Sarria. Por lo tanto, tenemos un participante en el primer Gran Premio hecho en España, en la que va vinculado a un sarriano también. Aquí tenemos el circuito de Sitges, con su fotografía del estado actual, visitable, que ha estado de centenario en el año 23 y para el que hay proyectos para hacer temas vinculados a la historia del automovilismo. Ahí tenemos una ilustración preciosa del circuito de Montjuic, inaugurado en el año 33, sobre el recinto en el que tuvo lugar la Exposición Universal de Barcelona en el 22. Hay que recordar que en aquellos años ya había empezado también a funcionar el circuito de las Artes, también inaugurado en el año 23, y en el que tenían lugar las carreras más importantes de España. El Gran Premio de España era en las Artes en la mayor parte de las ocasiones. También impulsado por el Rey y por el Automóvil Club de la zona. Del año 33 al año 35, y tendría que haber sido unos años sucesivos, había dos grandes premios en España. Uno era el Peñarrín, en Montjuic, y otro era el Gran Premio de España en San Sebastián. En ambos grandes premios, aunque el más importante era el de San Sebastián, por ser el Gran Premio de España y porque era una de las grandes pruebas a nivel mundial, a Barcelona también llegaban los equipos más importantes, Auto Unión, Mercedes, Alfa Romeo. Pues en el año 36 tenemos que
El Gran Premio de Peñarrín tiene lugar en junio, como venía siendo habitual, y lo gana Nuvolari, quedando de segundo Rudolf Caracciola con Mercedes. Y a la sazón fue el último Gran Premio que se celebró en España antes de la Guerra Civil, dado que el Gran Premio de San Sebastián se corría en septiembre normalmente y en el año 36 ya no se ejecutó, ya no tuvo lugar. Ahí tenemos también resultados de años sucesivos. Siguiendo con la cronología de los circuitos, vemos que después de la guerra se pone en marcha por parte de la Peñarrín el circuito de Pedralbes con intención de ser un circuito más rápido y en el que se pueda ver más las prestaciones de los coches de lo que había sido Montjuic. Entonces piensan en una larga recta que va a ser el último tramo que se arregla de la Avenida Diagonal, de la actual Avenida Diagonal, en aquel momento Avenida del Generalísimo, como vemos aquí. El presidente de la Peñarrín consigue que se ejecute la última parte de la diagonal, que estaba proyectada pero no estaba realizada, para que esté disponible en el año 46, al acabar la guerra, se hace ya un Gran Premio en España, en Pedralbes. Ese Gran Premio se disputa intermitentemente hasta el año 54, y en el año 51, y en ese mismo año 54, es puntuable para el Campeonato del Mundo. En el año 51 vence Fangio sobre ese coche, sobre ese Alfa Romeo número 22. Y como era la última carrera de la temporada, le sirve para proclamarse campeón del mundo. Y en esa fecha, concretamente, además, salen de fábrica por primera vez 3 prototipos de Pegaso. Casualmente tenemos aquí el rincón de Pegaso. Y 3 coches salidos de la fábrica de la Sagrera van al circuito de Pedralbes y se hace una exhibición. Esos 3 mismos coches se utilizan después para un nodo y para su presentación en el Pardo a Franco. Aquí también tenemos el coche que había ganado en el año 50 en un Gran Premio que no había sido puntuable, pero ya era un aviso de Ferrari porque ya estaban ganando, aunque en esa carrera no participó Alfa Romeo por ser fuera del campeonato, pero ya es una de las primeras victorias de Ferrari en Gran Premio. La primera oficial tendría lugar en ese año 51 en Silverstone, con José Fernando González al volante. Aquí tenemos, sucediendo, una vez que Pedralbes deja de funcionar en el año 54, tenemos una época de sombra en la que no hay grandes premios en España, es una época de crisis galopante, y hasta la recuperación de los años 60 no se plantean carreras en España. En el 67 se estrena Jarama con una carrera no puntuable que gana Jim Clark, y en el 68 ya como un Gran Premio puntuable gana Graham Hill con ese Lotus 49 ya decorado con los colores de Gulf. En el 67 había sido con el coche verde. Y a partir de ese año 67-68 se alternan Jarama y el retorno de Montjuic, que ya no tiene exactamente esta configuración, dado que la meta pasa de ser la zona baja de la zona de la Fira a ser al lado del estadio. Y los 2 circuitos alternan entre el 68 y el 75, en el que hay un accidente en Montjuic que pierde la vida 2 periodistas que estaban cercanos al circuito con una salida de pista de un coche que salta la valla, y deja de hacerse a partir de ese año el Gran Premio de Montjuic. Se continuó con el Jarama hasta el año 81 y después vuelve a haber otro periodo de sombra hasta que comienza Jerez en el 86 y Montmeló a partir del 91. Con esa incursión final del circuito de Valencia para realizar el Gran Premio de Europa durante 5 años, entre el 2008 y el 2012.
premios, casi todos en Jarama. Tenemos alguno de Montjuic, pero están en sus respectivos años, en el año 71, como veremos. Cerramos este grupo con esta fotografía maravillosa de Nuvolari. Creemos que en esta curva del circuito